¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo extrañándoles a ustedes. La mera verdad me da mucho gusto, al menos por este medio, debido a esta contingencia que nos está pues dando muy duro a todos nosotros, podamos estar cuando menos juntos. Les deseo lo mejor, cumplan con todo lo que se les pide, ¿ok? Porque esto va a pasar y volveremos realmente a estar juntos y como siempre viéndonos cara a cara. Pero me da mucho gusto saludarlos desde acá. El tema que vamos a tratar en estos días se va a llamar Dos padres de la patria frente a frente, Hidalgo e Iturbide. ¿Okay? Y vamos a, hoy el primer tema, ¿okay? Para tratarlo, vamos a tratar en primer lugar de dar una pequeña introducción de quién fue, por ejemplo, el primer personaje de que vamos a hablar, que es Don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Por qué se escogió este tema principalmente? Este tema se escoge porque estamos a menos de año y medio de conmemorar el bicentenario de la consumación de la independencia. Realmente es de la independencia, ¿okay? No habría que agregar la palabra consumación, porque desde que se habla de independencia ya somos libres, ¿okay? El 27 de septiembre o mejor dicho, del 2021, se conmemoran la consumación de la independencia. 200 años de que ahora sí México nace como nación. Bien, entonces por eso es que queremos prepararnos como para saber la verdad, ¿ok? Ahora que estamos en épocas de Semana Santa, de Cuaresma que se acerca, pues siempre me gusta tomar esa parte del Evangelio donde está el diálogo entre Pilatos y Jesús, cuando Jesús le dice que está frente a él porque lo han llevado ahí porque dice la verdad, y el que vive y muere por la verdad, pues vivirá eternamente. Y Pilatos le pregunta, el clásico materialista, frívolo, hedonista, que representaría nuestra sociedad actual, ¿la verdad? Dice Pilatos. ¿Y qué es la verdad? Pues precisamente por eso es que estamos aquí, para que sepamos lo que no nos dice la historia oficial sobre estos personajes tan trascendentales para la historia de México. Y hoy vamos a ver a Don Miguel Hidalgo y Costilla, el considerado durante mucho tiempo el primero y único padre de la patria. ¿Okay? Hoy ya sabemos que son varios, ¿okay? Pero pues él es el que más identificado. ¿Okay? A pesar de no ser el más importante, porque el más importante fue Morelos, ¿okay? Pero es el más conocido por todos los mexicanos. ¿Quién no conoce a Hidalgo? ¿Okay? Pero lo conoce según el libro de texto. Pero ¿quién era realmente este personaje tan carismático en su momento y tan controvertido para la historia de nuestro país? Bueno, Don Miguel Hidalgo y Costilla y Gallaga y Andarte, ese era su nombre completo, había nacido en una hacienda bastante grande en la ciudad de Pénjamo, en Guanajuato, la ciudad de Corralejo, ¿okay? Donde ahora se hacen muchos vinos muy importantes en Guanajuato. ¿Okay? Era de su padre, don Cristóbal Hidalgo. Su mamá era doña Ana María Gallaga y Andarte. ¿Okay? Españoles de cepa, como se decía en ese entonces, españoles muy importantes, que vinieron a México, hicieron su buena fortuna en Guanajuato y tenían bastante dinero. Habían hecho realmente una gran fortuna en todo el área de la región de Guanajuato. Pénjamo, Celaya, toda esa región, ¿okay? Hidalgo la conoció. Evidentemente, cuando Hidalgo crece, no era el único, tenía varios hijos, tenía varios hermanos, perdón, y varias hermanas. Los más conocidos, José María, Mariano, Manuel, don Cristóbal el Mayor, en fin, tuvo varios hermanos, muchos de ellos muy conocidos en la historia, algunos relacionados directamente con él, como su hermanito Mariano, que de hecho pocos saben que murió con él en Chihuahua. Y pues como niños bien, pues vivieron y crecieron en la abundancia. Muy probablemente, okay, como niños bien, tenían pues esclavos negros, okay, que eran los esclavos que eran los que se les consideraba como esclavos, porque al indígena no se le podía considerar como esclavo. El indígena era un sujeto de evangelización. Como trabajador sí, okay, pero no como esclavo real, okay, porque la ley no permitía eso para los indígenas. Pero Hidalgo creció en todo esto. Como niño bien, okay, todos ellos fueron por su padre destinados a algo. Por ejemplo, Manuel es destinado a ser abogado, Mariano a ser contador, José María a ser militar,
¿okay? Que también era una carrera importante para los criollos. Y sus hijos, varón, o sea, sus hijos Cristóbal y Miguel, para ser curas. ¿Okay? ¿Quién escogía la profesión o la vocación? El papá. A veces con la aquiescencia de la mamá, pero por lo general el papá. ¿Okay? ¿Y cómo lo escogían? Simplemente nacía el bebé, es de care cura, es de care militar, así de simple. ¿Okay? Por la cara lo veían. Y desde muy chico, desde los 8 años, Hidalgo y su hermano entraron al colegio de los jesuitas en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Y ahí estaban estudiando, ¿okay? Cuando Hidalgo tendría como unos quizá de entre 12 y 15 años, cuando viene aquella famosa disposición real emitida por el rey de España, Carlos III, donde expulsaba de España y de todas sus colonias, evidentemente no a España era su colonia, a la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas. Se les expropiaba todas sus escuelas y todos sus conventos, todos sus templos, y ellos eran expulsados y llevados como enemigos a España. ¿Por qué? Simplemente porque los jesuitas ya se enfrentaban muy fuertemente hacia la política del rey de España. ¿Okay? Hidalgo era alumno de estos señores en ese momento y fue testigo presencial, como todos los de su generación, cómo fueron sacados los jesuitas de manera violenta de sus conventos, de sus clases, de sus escuelas, ¿okay? Sacados y encadenados y obligados a caminar, encadenados lo que tenían puestos, hasta Veracruz para mandarlos a España, y en España los van a desterrar. Entonces, esto fue algo que impactó mucho a Hidalgo. Si Hidalgo como jovencito supo o no supo el movimiento violento que hubo en la capital, en la Ciudad de México, ¿okay? Quizá lo haya sabido después, años después, ¿okay? Cuando el virrey, el marqués de Croix, sale al balcón central del Palacio Virreinal y le grita a la gente que estaba allá defendiendo a los jesuitas: ustedes, pueblo, les digo, nacieron para callar y obedecer, y no para opinar de las disposiciones de nuestro monarca. O sea, eso va claro. Quizá desde eso Hidalgo le agarró un poco de tirria hacia el gobierno español, porque para la vista de todos estos jóvenes, y ojo con ellos, toda esta generación en la que de alguna manera, directa o indirecta, van a participar en el movimiento de independencia años después. O sea, eran ellos, los exalumnos o los hijos de los exalumnos de los jesuitas que habían sido expulsados. O sea, nada es casualidad, todo es providencial, dicen por allá. Entonces, fuera los jesuitas, pues todos aquellos niños que estudiaban en el colegio jesuita y que iban a ser jesuitas, porque Hidalgo iba a ser jesuita, pues ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? Muchos pues vuelven a la vida normal. No, pues yo no quiero, y aprovechan la oportunidad para decir, no era mi vocación y me voy a otro lado. Pero otros sí, como fue el caso de Hidalgo y de su hermano. Entonces ellos se van a, pues ya no pueden ser jesuitas y cambian y se van a meter entonces a ser sacerdotes del seminario conciliar de San Nicolás en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán. Es decir, para ser curas párrocos, para ser curas del clero secular o diocesano. ¿Por qué? Porque los jesuitas, como todas las congregaciones religiosas que vienen en comunidad, son del clero regular. Jesuitas, franciscanos, dominicos, agustinos, todos ellos. Pero los curas párrocos, ¿ok? No, son del clero diocesano o secular. Entonces Hidalgo ahí va a estudiar. Ya estudiando, ahí sí, lleva toda una vida estudiando ahí, porque en esa época, pues era una vida. Te enclaustraban para ser cura y no salías hasta que ya eras cura. Entonces él va a estudiar, se dice que era magnífico alumno, se dice que era un tipo muy estudioso. Sus contemporáneos que escribieron de él dicen que era muy astuto y que inclusive sus amigos le habían puesto por apodo el zorro, ¿okay? Porque era muy listo, era demasiado listo, ¿okay? Y le decían el zorro. ¿Okay? Y así fue. Hidalgo terminó sus estudios brillantemente, estudia cerca de 15 años la carrera eclesiástica. Pocos saben que Hidalgo era doctor en teología, maestro en filosofía dogmática, o sea, era un tipo culto,
tenía libros que además conseguían en el mercado negro porque no podían permitirse los libros que no fueran visados por la corona española. Recuerden que para ese entonces ya había estallado la Revolución Francesa y todo se controlaba mucho la entrada de libros porque se temía que fueran a perturbar con ideas nuevas a la población novohispana. Entonces algo los conseguía. Entonces tenía libros de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, de Diderot, de D'Alembert, de John Locke, la nueva filosofía que venía. Ya no era la escolástica la importante, no era la nueva filosofía ilustrada. Entonces Hidalgo se va a alimentar de eso, esa idea nueva. Y ya siendo cura, ¿okay? Pues se va a alimentar de muchas de esas cosas. ¿Okay? Definitivamente el primer cargo que Hidalgo va a desempeñar va a ser de rector del Colegio Seminario de San Nicolás. Su brillantez, sus ideas realmente, era un tipo muy culto, lo van a hacer que su cargo muy joven sea rector del Colegio de San Nicolás. Ahí es cuando le van a poner por apodo el Zorro sus propios alumnos, porque era un tipo muy listo. Era uno de los rectores más recordados hasta hoy, hoy es la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo, así se llama hoy en día. Okay. Pero en ese entonces era el Seminario Conciliar de San Nicolás. Entonces Hidalgo, muy bueno, como un dato interesante en este momento que fue rector, va a dar un permiso exclusivo a un joven de 30 años que quiso estudiar la carrera de sacerdote. No era común que un tipo de 30 años se inscribiera el primer año. Casi todos eran niños, 10, 12, el más grande tenía 15. Pero este fue a los 30 y pidió que quería, tenía la vocación y quería. Como le dijeron que no, pide hablar con el rector, que era Hidalgo. Hidalgo lo escucha, lo oye y ve que tiene vocación y le da un permiso especial para que estudie, ¿okay?, la carrera de sacerdote. Este joven que quiso estudiar y a los 30 años entró a esta carrera fue nada menos y nada más que José María Morelos y Pavón. Claro, en ese entonces nadie se imaginaba que Hidalgo iba a hacer lo que iba a hacer y mucho menos que Morelos iba a hacer lo que iba a hacer posteriormente. O sea, eran dos personas hasta cierto punto normales en ese entonces. Bueno, pero las ideas de Hidalgo, tantos libros había leído, que empiezan a molestar a mucha gente, sobre todo a los padres de familia de estos jóvenes que iban a ser sacerdotes. Y entonces los obispos decían, pues mejor mandar a Hidalgo a alguna parroquia y quitarlo como rector, y que una parroquia pues se fuera tranquilo. Y lo mandan primero a una parroquia en la ciudad de Colima, ¿okay? Una parroquia bastante rica, bastante buena. Inclusive ahí hace un teatrito, le dan a un vicario para que lo ayude, que era también muy inteligente como él, el padre Juan Carrasquedo, que los dos se van a entender muy bien. Van a crear un teatro, como les estoy diciendo, en donde él va a presentar obras, ya que no las podía explicar, porque se las tenían prohibidas, entonces las ponía como si fueran unas obras de teatro. Entonces explicaba las obras de Rousseau, pero en teatro. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes participaban? Sus feligreses. Entonces aprendían y los que no participaban lo iban a ver. No había tele, así como ahorita que me están viendo y pues decía Dios, todo. En aquella época no había más que el teatro. Entonces convirtió en la sacristía en un teatrito a lo que la gente le llamó la Francia chiquita. Debido a esto también les molesta a las altas autoridades eclesiásticas de que este cura estuviera así diciendo cosas y lo pasan a otra, ¿okay?, a una que llamaban San Felipe Torres Mochas. Se llama, a esa parroquia hasta hoy se le llama así porque la iglesia nunca se terminó, se le hizo la primera torre y la segunda se terminó la mitad, entonces era una torre mocha, entonces por eso se llaman las Torres Mochas, San Felipe Torres Mochas. Y ahí estuvo, pero de ahí, ok, luego sabe que su hermano Cristóbal había muerto y su hermano Cristóbal era el párroco de una parroquia que aunque no muy cercana a alguna ciudad, tenía su lana esa parroquia, la parroquia de Dolores. Y entonces en esa época él pide que como hermanito de cura muerto lo cambien a esa parroquia. ¿Okay? Y es aquí cuando llega a Dolores. Dolores no era ningún pueblucho, ¿okay?, como muchos han creído o como quizás nos han enseñado malamente en la primaria. No era un pueblucho. ¿Era un pueblo? Sí, pero un pueblo grande. Había españoles que vivían ahí y desde que hubiera españoles es que había las comodidades y las facilidades para vivir para los españoles. No eran muchos, eran como 10 o 12.
había muchos criollos, ¿okay? Y la gente que iba a oír misa no vivía precisamente en Dolores, sino en los alrededores, porque era la parroquia más grande. Después de Guanajuato, ¿okay?, las parroquias más grandes eran las de San Miguel, el San Miguel el Grande, y Dolores. ¿Okay? No como hoy que tenemos a León, tenemos a Celaya, tenemos a Irapuato, no, eran esas. Entonces era una parroquia grande y le iba bien a Hidalgo. Ahí Hidalgo vuelve a poner otra vez su Francia chiquita, ¿sí?, su teatrito. Y ahí, ¿ok?, ya nadie lo va a molestar. ¿Okay? Esta es la historia más o menos, vamos a llamarlo, que es vendida para la gente que más o menos sabe o que quiere saber un poco de Hidalgo. Ahora también dentro de esa historia hay otra, ¿no? ¿Okay? Hidalgo también era un tipo muy culto, y tanto en San Felipe como en Colima, como en Dolores, tenía admiradores y admiradoras, porque Hidalgo no era ningún personaje viejo como lo pintan. Lo han pintado viejo y no era viejo. Hidalgo muere de 56 años, y lo que le estoy contando es 10 o 15 años antes. Estamos hablando de un Hidalgo de 40 años. Era un hombre educado en el campo y en la riqueza del campo material y física, así como aquí. Así se había educado don Miguel Hidalgo. Así. Era un hombre fuerte, alto, criollo, de pelo rubio, que luego encaneció muy rápido, ¿ok? Y de ojos, todos los que lo conocieron decían que tenía unos ojos verdes, que solamente te veía con esos ojos verdes y que enloquecías. Y evidentemente, más de una feligresa se moría por él. Y más de una feligresa probó no solamente sus sermones, sino algo más que sus sermones. ¿Okay? De hecho, ¿okay?, se sabe de una con la que tuvo 2 hijas. Esta mujer se llamaba doña Manuela Ramos Pichardo, que existe en la historia. ¿Okay? Y esta mujer tuvo 2 hijas con él que se llamaban Micaela y Manuela. ¿Okay? Las 2 niñas, que las pasó todo el tiempo como sus sobrinas. ¿Okay? Mi sobrina, clásico, es mi sobrina, es mi sobrina. ¿Okay? Entonces, así las pasó todo el tiempo. Llegaba a decir que no eran hijas de él, sino de uno de sus hermanos. Como tenía un montón de hermanos, pues sí pasaban agachadas. ¿Okay? Una de ellas, aparentemente Micaela, va a estar con él hasta la Guerra de Independencia. Y luego se pierde en la historia. ¿Okay? Pero se sabe que estuvo con él, al menos hasta cuando llegó a Guadalajara y declara la independencia de Hidalgo. Y esto fue ya muchos años después, cuando ya era bastante grande la muchacha. ¿Okay? Sin embargo, esto no le quitaba la sapiencia. Todo el mundo sabía que Hidalgo era un tipo preparado y culto. Solo caminaba, y la gente decía, ahí está destilando cultura, la cultura de Hidalgo ahí tirada en el suelo. Bueno, tanta cultura, era cultísimo. Dicen que la biblioteca que tenía en su casa de Dolores, que existe y se puede visitar, la casa, el edificio, por lo que está dentro ya no hay nada. ¿Okay? En la casa de Hidalgo tenía una biblioteca inmensa, ya lo hubiera querido así, ¿okay? La casa del obispo don Manuel Abad y Queipo, que también era muy culto, pero que no estaba así. Hidalgo, en cambio, se comía libros enteros y tenía contactos con el mercado negro. Y como tenía contactos con el mercado negro, le llevaban libros, que no cualquiera los leía. Y así las cosas, así pasa el tiempo, así pasan todos muy contentos y muy felices la vida, ¿ok? Las noticias Hidalgo les llegaba muy rápido, muy pronto. Se sabe que en España ha habido un golpe de Estado, que ha caído el rey, que Napoleón gobierna ahora España, ¿ok? Eso se sabe en Dolores, ¿ok? Hidalgo dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Empieza el forcejeo de que qué hacen los españoles aquí, si deben estar con España o no con España, si se quedan, por qué se quedan, que no se quedan. Empieza un show, se sabe que el virrey quiere declarar la independencia junto con un grupo de criollos de la Universidad Nacional de México. Los españoles de la audiencia, ¿okay?, dan un golpe de Estado, derrocan al virrey y ahorcan a los criollos, y esto hace el primer derramamiento de sangre de una manera injusta, porque los criollos no pretendían un levantamiento armado, sino simplemente un convencimiento para la independencia en 1808. Al matar a los criollos, que no eran cualquier criollos, eran maestros de la Universidad Nacional de México, Francisco Primo de verdad sobre todo, y había gente muy importante, don Francisco Azcárate, el padre Melchor de Talamantes, no eran
Juan Pérez de los Palotes, o sea, era gente y que la gente conocía y apreciaba. Y los españoles los agarran y a Primo, por ejemplo, lo ahorcan misteriosamente en su celda, en las cárceles secretas de la Inquisición, allá en Santo Domingo, atrás de la catedral, por donde está la sede federal. Entonces, todo esto indigna a los criollos. Y entonces, al darse cuenta que los españoles se negaban a una independencia que era necesaria porque Napoleón se había adueñado de España y que la independencia ya no era contra España, sino contra Francia, pero los españoles de aquí no lo entendían así, la única manera era a fuerza. Y para eso había que juntarse en reuniones secretas para planear, ahora sí, un levantamiento armado. Porque a fin de cuentas, la mayoría de los soldados eran criollos, la mayoría de los capitanes eran criollos, los generales eran españoles, cierto, pero la mayoría eran criollos. ¿Okay? Y es acá cuando empiezan a haber varias juntas. La primera clásica en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Ahí empiezan las primeras juntas. ¿Okay? Definitivamente la policía del virrey los descubre fácilmente, los apresa, los amonesta y no lo vuelvan a hacer. Sin embargo, aparece una nueva junta. Esta sí, muy, muy especial a donde va don Miguel Hidalgo. La famosísima y nunca bien ponderada conspiración de Querétaro. En casa, nada menos y nada más que don Miguel Domínguez y su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Por qué? Porque eran importantes. Porque don Miguel Domínguez era corregidor de Querétaro. Algo así como un alcalde mayor. ¿Okay? Y evidentemente la esposa era la corregidora. Y ahí se hacían las reuniones. O sea, era un político, donde se hacían las reuniones para derrocar al gobierno del virrey, al que pensaban que se había entregado a Napoleón. Y ahí empiezan a asistir personajes ya más conocidos para nosotros, Allende, Aldama, Jiménez, y empiezan a planear un levantamiento. Pero se dan cuenta de que para hacer un levantamiento contra el gobierno español necesitaban a la masa popular. Y ellos no tenían contacto con la masa, solo los curas. Y había que llamar a un cura que pensara como ellos. Y es entonces cuando van a llamar a don Miguel Hidalgo y Costilla. Precisamente en una obra de teatro, doña Josefa, que era su amiga, le dice al capitán Allende, yo lo conozco, te lo voy a presentar. Lo presentan, invitan a Hidalgo a las juntas. Hidalgo ya pensaba así, pensaba que era importante una independencia. Y fácilmente, con la labia que tenía, con el carisma que tenía, con esa imagen que solamente cuando llegó el padre Hidalgo, lo rodeaban todos, el padre Hidalgo. Y cuando se armaba el baile en casa de doña Josefa, porque eso era parte de la estrategia para que no sospechen, todo el mundo quería bailar con Hidalgo. Bailaba, ¿quién quiere bailar conmigo? Bailaba, o sea, le encantaba. Era un tipo muy, muy carismático. Entonces, naturalmente, se convierte en el líder de esta situación. En el líder. Bien. Ya sabemos todo lo que pasa. La conspiración de Querétaro igual es descubierta. Hay que reconocer que la policía del virrey era muy buena, porque descubría todo. Descubrió la de Querétaro y todo se tiene que adelantar. Recuerden todo lo que ya pasó, lo que ustedes han estudiado, eso sí es verdad. Cuando se descubre, don Miguel Domínguez encierra a su esposa para que esté más a salvo. Ella se las ingenia zapateando y avisa a uno de sus funcionarios que se encontraba abajo de su cuarto para que le avise al capitán Allende que está en San Miguel. Allende le avisa a Hidalgo y es cuando Hidalgo dice, señores, si ya todo está descubierto, nos levantamos en armas ahorita. Y eso fue la noche del 15 de septiembre de 1810. Cuando Hidalgo decide, vamos a agarrar a todos los españoles de aquí, que eran sus amigos, por cierto, los españoles de Dolores eran sus amigos, convivía con ellos, soltamos a los presos y nos vamos a la guerra. En la madrugada así se hizo, se soltó a los presos de la cárcel y los españoles fueron metidos a la cárcel. Viene el famoso grito de Dolores, donde empieza todo el problema. Y aquí hay una transformación de Hidalgo. Luis Ledón, que por cierto acaban de reeditar su libro ahora, un historiador muy grande de Hidalgo, del que su obra es de principios del siglo XX, con muchas imágenes, nos dice que Hidalgo, hasta este momento del 16 de septiembre,
como que se metamorfoseó. Hasta antes de esto, era un cura rebelde, carismático, que le gustaba la buena vida, el buen vino, la buena mesa, las buenas mujeres. O sea, le gustaba. Era un cura que, abusando de su carisma, podía comentarse que pasaba la noche en casa de fulana y que tenía una hija, un hijo aquí, y que la gente lo veía hacer un normal y luego iban a abrir misa con él. ¿Por qué? Porque era el padre guapo, porque era el padre de los ojos verdes, porque era el padre que hablaba muy bonito. Bueno, en los sermones toda la gente era así. Ah, qué lindo habla, padre Hidalgo. Ay, padre, padre. O sea, entonces, la gente, o sea, estaba así, muy loca por él. ¿Okay? Pero a partir de este momento, de esa noche, esa madrugada, del 15 para el 16, ¿okay? Todos los que lo conocieron dicen que se transformó. Como que se transformó. Desde el momento que dice, señores, pues si todo está descubierto, no queda más remedio que ir a matar gachupines. ¿Okay? Y vamos, en este momento, a agarrar a los españoles que vienen en Dolores, solo son 10. Entre ellos, el intendente Rincón, que era un español. Lo vamos a meter a bote y vamos a sacar a los presos de las cárceles. Pero padre, hasta Allende le dice, pero padre, yo creo que lo mejor sería huir. ¿Okay? Ninguno huir. Aquí fue lo interesante, que los militares que habían planeado todo esto antes que él, cuando vieron la cosa fea, se les hizo así. ¿Okay? Y Allende fue el primero que decía, mejor nos vamos. Y de momento, ¿qué pasa? Ya estamos adentro. Y nos vamos a la guerra. El que puso orden allá fue Hidalgo. Porque Allende, al darme los militares, lo primero que pensaron fue, nos pelamos, que nos agarran, nos van a matar, como pasó a Merrat. ¿Okay? Pero, óyeme, ¿qué onda? Si eran militares. Entonces, ese estímulo, dijo, bueno, pues, si el cura lo dice, lo podemos hacer. Y esa noche, esa madrugada, 1, 2, 3 de la madrugada del 16 de septiembre, van, agarran a los presos, los sueltan de la cárcel y en su lugar meten a los españoles, que todos adormilados ni sabían a dónde los estaban llevando. No sé por qué me despiertan, qué onda, qué pasa. Y cuando ya despertaron al día siguiente, dieron cuenta que estaban en la cárcel. ¿Okay? Y fue a las 6 de la mañana, Hidalgo da el famoso grito que todos conocemos. ¿Okay? En la parroquia de Dolores, donde palabras más, palabras menos, según el único testimonio escrito, y aquí termino, que nos dio su sacristán, don Pedro García, en unos apuntes que se encontraron hace más de 100 años, ¿okay? Nos dice que habló de la independencia, habló de que España estaba en manos de la Francia, que Napoleón era el enemigo, ¿okay? Habló de que era el momento de la independencia y que dijo las siguientes palabras, ¿okay? Viva Fernando VII, viva la independencia y muera el mal gobierno. No llegó a decir nunca, mueran los gachupines. Cuando el pueblo oyó esto, ¿okay? El pueblo, cuando el informe que le llega al pueblo, ya no fue, aunque pensaba que lo oyó, ya no era muera el mal gobierno. Para el pueblo era mueran los gachupines. Y el pueblo fue el que iba por las calles gritando, mueran los gachupines. Cuando ese pueblo que lo oyó jala a más pueblo, ese más pueblo ya no gritaba mueran los gachupines, sino gritaban mueran los blancos. Y cuando esos agarran a más, empiezan a gritar mueran los españoles. Y cuando agarran más, empiezan a gritar mueran los ricos. Eso es lo peligroso y fue lo que le falló a Hidalgo. ¿Okay? Destapó un populismo, una guerra de castas tremenda, una guerra de castas de la que luego se va a arrepentir. Pero esto lo veremos la siguiente clase. Descansen, no salgan de sus casas y nos vemos muy pronto.